Página 79. La historia del dinero, por Jack Beaterford, 1997. Capítulo 3. La prematura muerte del dinero. 3.2. Un imperio financiado por la conquista. Roma desarrolló una economía más refinada que ninguna otra civilización hasta entonces. Tan solo unos pocos siglos después de acuñadas las primeras monedas en Lidia, los griegos habían difundido la economía monetaria a todo el Mediterráneo. Los romanos la expandieron a su vez por la mayor parte de la Europa meridional y occidental. Como no lo había hecho ningún otro imperio, Roma tomó bajo su tutela un área inmensa y la administró según un nuevo sistema, que tomaba muchas cosas prestadas de la tradición de los antiguos imperios pero las combinaba con nuevas y revolucionarias ideas inspiradas en el mercado y el dinero. Roma edificó el primer imperio de alcance mundial organizado en tomo del dinero. En tanto el gran imperio egipcio, el persa y otros imperios tradicionales habían descartado el dinero como un principio de organización fundamental y preferido en su lugar el gobierno, Roma propició el uso del dinero y organizó todos sus asuntos alrededor de esta nueva mercancía. El Imperio Romano alcanzó su auge económico en algún momento del reinado de Marco Aurelio. Por primera vez en la historia, casi todo el Mediterráneo y muchos de los territorios adyacentes se vieron unificados bajo un único gobernante, el emperador romano. La unificación brindó protección y estimuló por ende el comercio. También promovió la estandarización de los productos y las medidas e incrementó las categorías y la calidad del dinero disponible en el mercado. Buena parte de la expansión comercial de Roma ocurrió durante la era republicana, antes de que ascendiera al poder Julio César y la prolongada secuela de emperadores que le seguiría. César y los emperadores tempranos supieron advertir la utilidad del comercio y el mercado para su poder imperial. Valiéndose de este conocimiento, se las ingeniaron para mantener e incluso mejorar varios de los logros obtenidos en la fase republicana. Sin embargo, pese al éxito comercial alcanzado en la era imperial temprana, los emperadores posteriores no dieron muestras de un interés significativo o de un gran entusiasmo por el comercio. Su fama y su gloria provinieran de la esfera militar y las conquistas, y su riqueza se derivó de los logros de sus ejércitos antes que de los mercaderes. A medida que el imperio siguió expandiéndose, el emperador pudo apropiarse de la riqueza de los territorios conquistados y emplearla para financiar al ejército, para pagarle al gobierno y apoyar cualquier proyecto que tuviera en mente. Cada nueva conquista traía un nuevo filón de oro y plata como botín y también esclavos para vender en los mercados, y proporcionaba al emperador nuevos soldados que entrenar para hacerlos batirse contra el siguiente adversario. Comentario. Cualquier imperio se atribuye el poder para intervenir en donde se le ocurra, donde haya recursos naturales. El hambre de los ciudadanos del imperio es voraz. El autor escribe: a diferencia de Atenas y Sardes, Roma produjo muy poco de todo. Tampoco fue un centro neurálgico fundamental para el comercio. Fue, pura y simplemente, un importador, un devorador de riqueza. Lo que afluía hacia ella permanecía allí. Como escribió H. G. Wells en su introducción a la historia, Roma fue una capital política y financiera. Un nuevo tipo de ciudad. Importaba ganancias y tributos, y daba muy poco a cambio. Roma había descubierto el dinero, no tan solo la riqueza y el tributo que todas las civilizaciones precedentes habían codiciado, sino el dinero, que podía emplearse para especular, para comprar y vender tierras y para sustentar a una nueva clase ecuestre, la cual rivalizaba con los tradicionales patricios. En los términos de Wells, el dinero era un elemento aún inmaduro dentro de la experiencia humana y su carácter era agreste. Nadie había conseguido controlarlo todavía. Fluctuaba a una enormidad. Era abundante en ocasiones y en otras muy escaso. Los hombres desarrollaban planes furtivos y muy rudimentarios para acapararlo, reunirlo y disparar hacia arriba los precios, liberando los metales acumulados. Los emperadores romanos no operaban sobre la base de un presupuesto. Unos pocos de ellos promovieron el ahorro, pero la mayoría se lo gastó todo en aquello que pudiera conseguir. La adquisición de cada nuevo reino o provincia propiciaba por un tiempo un salto en los ingresos de la Roma imperial y, por ende, en sus gastos. El gasto gubernamental se duplicó de 100 a 200 millones de sestercios con la apropiación del tesoro del reino de Pérgamo en el 130 a. C. Un sestercio equivalía a un cuarto de dinario. Hacia 63 a. C.
El presupuesto había aumentado a 340 millones de sestercios tras la conquista de Egipto, Judea, Galia, España, Asiria, Mesopotamia y todas las restantes naciones a lo largo del Mediterráneo. Durante el reinado de Augusto, con el imperio en su apogeo, el gasto del gobierno sobrepasó por primera vez el millón de sestercios. Tras la muerte de Augusto, se volvió cada vez más difícil calcular los dispendios de sus sucesores Calígula, Claudio y Nerón en campañas militares, proyectos de edificación y placeres personales. La conquista, la intervención militar y el saqueo sirvieron para financiar el imperio tan solo por un breve periodo. Muy pronto, las legiones romanas habían conquistado y saqueado las regiones más ricas de los alrededores. Durante el reinado de Trajano, del 98 al 117 d.C., el costo de la conquista había sobrepasado el valor de las riquezas que ésta aportaba al imperio. Para sus nuevas conquistas, los emperadores hubieron de adentrarse en regiones más bien marginales, como las islas británicas y Mesopotamia, y el costo de la conquista mereció escasamente la pena pues los recursos naturales y los bienes generados no bastaban para mantener las guarniciones necesarias para ocuparlas y tenerlas vigiladas. Roma producía poco y, una vez que hubo saqueado las tierras a su alrededor, generó un desequilibrio creciente del comercio, en tanto siguió importando bienes desde Asia. Incapaz de ofrecer bienes manufacturados de calidad a cambio de estas mercancías importadas, hubo de pagar en oro y plata. Esto generó una auténtica sangría de lingotes, provocando la queja del emperador Tiberio, quien reclamaba que nuestra riqueza es transferida a naciones lejanas e incluso hostiles a nosotros. En el año 77 d.C., Plinio el Viejo se quejaba a su vez de que una cifra próxima a los 550 millones de sestercios al año iba a parar a India para pagar por meros bienes suntuarios. Pero, ante todo, el mayor gasto del Imperio Romano surgió de la necesidad de financiar su vastísimo ejército, en extremo disperso en términos geográficos. Los soldados no trabajan gratis. Al expandirse las fronteras del imperio, las sinuosas y extensas líneas de transporte y comunicación se hicieron insostenibles. Se volvió cada vez más difícil para los emperadores de Roma preservar la lealtad de sus soldados, que eran reclutados de muy diversas nacionalidades, hablaban distintos idiomas y servían lejos de la capital, la que muy pocos conocerían alguna vez. Incluso después de que los emperadores suspendieran la conquista de nuevos territorios, debieron seguir manteniendo un cuantioso ejército. Y con frecuencia debieron utilizarlo para aplacar rebeliones y ahuyentar a las tribus invasoras, que constantemente ponían en jaque la resolución de Roma de defender sus fronteras. A pesar de su capacidad decreciente para generar ganancias en favor del Estado, el ejército siguió aumentando de tamaño. Incluso durante los siglos III y IV, cuando las dimensiones geográficas del imperio ya se habían reducido, el número de soldados más que se duplicó, desde una cifra aproximada de 300.000 efectivos a unos 650.000. El equipamiento militar y el armamento se hicieron cada vez más refinados y costosos, en tanto se requería de más caballos para el transporte del ejército a través de largas rutas interiores y porque las tácticas militares dieron un giro, comenzando a emplearse cada vez más la caballería en lugar de que el avance se apoyara en la infantería, como habían hecho tradicionalmente las huestes de Roma. El nuevo equipo y las cabalgaduras elevaron todavía más el presupuesto militar y esquilmaron el tesoro imperial. Comentario. No hay imperio que pueda sostener por siempre a una exagerada maquinaria de guerra. Puede recabar tributos en enormes cantidades, pero esa riqueza robada, tiene que distribuirla en pagar los gastos de sus ejércitos. Página 83.